Vamos a estar leyendo en Hebreos 12, del 2 al 11. Así, cuando lo tengan, me indican con un amén. Así le voy a pedir a mi pastor que me ponga las manos del Señor. Amén. Así, ¿todos lo tenemos? Amén. Así vamos a estar leyendo del 2 al 11 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Así pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues primero que nada, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de volver a compartir su palabra, y pues que sea el Señor el que se glorifique, amén, que todos salgamos bendecidos en esta tarde. Y quiero que le diga a su vecino: cuida tus ojos, porque es el sentido más importante. Amén. Amén. Estuve investigando y dice que la vista es considerada el sentido más importante por la mayor parte de las personas o culturas. Todos los sentidos son importantes, pero la vista es el sentido más desarrollado. Gran parte del cerebro humano se dedica al procesamiento visual y a la vista. Se utiliza constantemente a lo largo del día. Amén. Pues yo pienso que si no tuviéramos una buena vista, amén, no miráramos bien y no podríamos salir la mayoría de las actividades diarias, amén. En la actualidad, hermanos, yo me gozaba mucho con el testimonio del hermano, no nada más de mirar las grandezas de Dios, sino porque la palabra que el Señor ponía en mi corazón es un poco parecida, en resumen, a cuidar nuestros ojos, porque pues los ojos son, como dicen, es la ventana del alma, pero por los ojos muchas veces entra a nosotros el pecado, la distracción, amén. Más en estos tiempos que estamos muy, ¿cómo se podrá decir? Muy
cibernéticos, todos el teléfono, los niños si no están en el teléfono, están en el Xbox, lo que sea, ¿verdad? Y aunque a veces parece a simple vista que es un simple juego, amén, pero últimamente pues el enemigo ahí se está infiltrando mucho, amén, para desde una edad pequeña entrar a la vida de los pequeños y pues llevarlos a otro camino, amén, que pues el Señor a veces no tiene para nosotros, amén. Y pues dice que en la actualidad las tentaciones, como les dije, entran por lo que miramos, sobre todo al tener acceso todos a un teléfono. Las investigaciones dice que pueden ingresar todo tipo de deseos y de tentación. Si no cuidamos nuestros ojos, sobre todo en lo espiritual, a nuestro interior, nuestro corazón se llenará de cosas que no nos edifican y que nos llevan a perder lo que Dios nos entregó, amén. Yo creo que si no tuviéramos la vista, tanto física como espiritualmente, sería difícil caminar porque caminaríamos en la oscuridad, amén. Y es muy difícil, es muy importante cuidar nuestros ojos, amén. Como lo dije, físicamente, nuestro cuerpo, pero sobre todo espiritualmente, amén. Si saben, pues los sentidos están formados, ¿no? Y el número 1 es la vista y luego viene el oído, viene el gusto, el tacto y el olfato, amén. Y estuve buscando en muchas partes y siempre estaba la vista en primer lugar. Entonces, pues, yo pienso que sí tiene mucho que ver, amén, en lo que nosotros permitimos y pues el Señor traía mi pensamiento porque la verdad estaba muy nerviosa, hermanos, y yo decía, Señor, no sé qué voy a traer, qué quieres para tus hijos. No tenía un mensaje preparado, pero yo sentía que no, como que no era por ahí. Y tuve un sueño y en cuanto desperté y que se me quedó grabada esa imagen, yo dije, ok, algo por ahí va, amén. Y cuando yo estaba pues orando para preparar, el Señor me traía así, como dice el pastor, venían a mi mente versículos que yo decía, pero ese no lo he leído, no sé dónde está, y lo buscaba. Pero yo sabía que pues era el Señor, amén, el Señor que pues Él siempre, amén, siempre nos está preparando para que no perdamos, amén, lo que Él ha puesto en nosotros. Y pues en la palabra de Dios habla de varios hombres, amén, que siendo escogidos aún desde antes de nacer por mirar algo que no debían, cayeron no nada más en pecado, sino pues perdieron cosas que no deberían de haber perdido, amén. Y uno de ellos fue Sansón, amén. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón, amén? Vamos a estar leyendo en Jueces 16:1, si me lo pueden poner en pantalla, pero yo estuve leyendo y decía que pues la mamá de él era una mujer estéril, amén, y el ángel de Dios la visitó y le dijo que pues iba a dar a luz un hijo, pero que lo tenía que consagrar desde antes de que él naciera, de que no tomara vino, de que no comiera comida inmunda, le llamaban. Y eso me llamó mucho la atención porque era desde antes de que él fuera formado, amén, en el vientre de su madre. Y no sé si tengamos jueces en pantalla, diría mi pastor, para que no haya ningún sospechoso por aquí, para que miren que todo esto viene en la palabra de Dios, amén. Jueces 16:1. Amén. Es algo chiquitito pero muy importante. Dice, fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se le llegó a ella. Amén. Entonces quiere decir que él miró con sus ojos a una mujer que no debía de haber visto. Amén. Y pues a causa de esta mujer, pues todos sabemos lo que él pasó, ¿no? O sea, no nada más
él perdió el Espíritu de Dios sobre él, sino que yo estaba meditando y a veces así somos nosotros, hermanos, que pensamos porque ya conocemos del Señor, al ver cosas que no deberíamos, no nos va a separar de su presencia, amor. Amén. Y seguimos caminando pensando que la gracia de Dios está con nosotros, que no va a pasar nada. Ay, fue rápido lo que miré, tal vez miré algo en el teléfono, no pasa nada, lo quité. Pero no nos damos cuenta que abremos puertas, sobre todo espirituales, en nuestras vidas, y eso nos lleva a pecar, amén, a pecar y pues a perder lo que Dios ya tiene destinado para nosotros, amén. Como les dije, él fue dotado de dones y nació con un propósito por parte de Dios desde antes de ser concebido, pero perdió no solo la vista física, sino la espiritual, por ver a la mujer equivocada, amén. Otra cosa que me llamó mucho la atención y hasta que empecé a estudiar, como que conecté y dije, wow, o sea, el Señor me está dando el mensaje de cuidar nuestra vista. Y Sansón perdió su vista, amén. ¿Cuántos saben que le quitaron los ojos y pues él ya estaba en la oscuridad, amén? Pero sobre todo en lo espiritual, amén. Él dañó su vista espiritual y yo me imagino que cuando él miró, y no nada más miró, sino que el mirar lo llevó a cometer un pecado o hacer algo que el Señor ya le había dicho que no lo hiciera, pues perdió la vista espiritual, amén. Y él seguía pensando, como les dije, que el Señor estaba con él, pero pues fue su perdición, amén. Y así a veces, hermanos, es pues el pecado con nosotros, amén. No nada más el pecado, sino las situaciones, amén. Como saben, yo siento que todos van a coincidir conmigo, pero yo veo la vida ahorita, este tiempo, mucho más difícil que antes, mucho más difícil, tanto económica como con nuestras familias, en la salud. He podido experimentar y mirar que estamos realmente los hijos de Dios siendo sacudidos muy fuerte, amén. Pero en esa sacudida a veces, pues como les dije, por el cansancio, la depresión, la tristeza a veces, el desánimo, como decía el hermano, él tenía su fe en el Señor, pero él escuchaba una voz que le decía, aquí ya no saliste, amén. Y yo creo que a muchos nos pasa así, que estamos en medio del proceso y quitamos nuestra mirada del Señor, y es donde el pecado entra y nos aleja, amén, del propósito que Dios tiene con nosotros. Y pues un ejemplo es el hermano que a pesar de su enfermedad, del dolor físico que él sentía, yo me imagino que él también tenía un dolor en el alma, amén. A veces, aunque uno no quiera, no es que cuestione a Dios, pero pues uno le pregunta, sobre todo si es como yo, muy preguntona, Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, tal vez me equivoqué, Señor, tal vez abrí una puerta, miré, ofendí a alguien sin darme cuenta y ya no estás conmigo. Pero cuando nosotros tenemos nuestra vista fija en el Señor, amén, y cuidamos lo que vemos, lo que leemos, lo que entra por nuestra vista, es más fácil sobrellevar todo eso, amén. Hoy en esta tarde yo quiero hacerles una pregunta, digo el pastor no me contesten, contéstensela a ustedes en su mente, pero así como aquí decía que Sansón vio a una mujer impropia, y eso fue lo que lo llevó a su caída, amén. Hoy en esta tarde yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué nombren a esa mujer? Amén, no literar una mujer, pónganle nombre. ¿En qué están batallando? ¿En qué están estancados? ¿Qué es lo que está haciendo que desconecten su mirada del Señor? Amén. Piénsenlo, medítenlo, así como a mí el Señor, pues traía mi pensamiento, porque yo siempre le he dicho al Señor, Señor, si yo estoy mal, corrígeme, aunque me duela, prefiero que me corrijas, que me duela, sentirme avergonzada porque te he fallado,
pero que me corrijas y no seguir caminando equivocada, pensando que mis ojos están en ti y no estén en ti. Amén. Y es difícil, hermanos, es difícil, sobre todo cuando el Señor nos dice, ¿sabes qué? Pues sí, por aquí te torciste un poquito, no debiste de haber actuado de esa manera, no debiste de haber dicho eso. Y a veces son cosas tan pequeñas que uno dice, no pasa nada, pero sí pasa, hermanos, sí pasa. Y pues lo más importante, como les dije, es que cuidemos nuestra vista, amén, física y espiritual, para que no tengamos que caminar en la oscuridad, amén. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es lámpara a nosotros, amén. Entonces, si nosotros estamos caminando en dirección al Señor, no vamos a caminar en oscuridad, amén. También hay un versículo que todos se lo saben, que dice que nosotros caminamos por fe, amén, y no por lo que miramos. Y a veces las situaciones, como les dije, pues se miran muy feas, se miran muy feas, como decía el hermano, se miraba sin esperanza. Pero aún en esas situaciones tenemos que aprender a mirar a Jesús, amén, a cuidar que nuestra mirada esté en Él, que pueda estar todo el mundo dando vueltas, cayéndose a mil pedazos, que podamos estar por dentro nosotros llevando una batalla, amén, una pena, algo en lo que estemos batallando, pero yo les puedo asegurar que cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en el Señor, todo es más fácil, hermanos. No es como que no sientamos, amén, como a veces me han dicho, es que tú no sientes, no lloras. Sí lloro, lloro mucho, soy muy llorona, amén, pero lloro con el Señor, amén. Lloro con el Señor o a veces aquí en el altar, pero porque solamente yo y el Señor sabemos el proceso que ha sido mi vida con Él y lo que me ha costado, hermanos, lo que me ha costado caminar derecha viéndolo a Él, amén, viéndolo a Él y que pues mi vista no se dañe, amén. Otro de los hombres de la Biblia que a vista se equivocó, amén, fue el profeta Samuel, amén. ¿Cuántos recuerdan que el Señor lo envió para que ungiera al siguiente rey, amén? Y él llegó a la casa de Isaí y miró al hermano más grande, más fuerte, más musculoso, y dijo, este va a ser, amén. Y el Señor le dijo, no te equivoques, no es lo que tus ojos miran, yo miro más adentro de lo que los ojos pueden ver, amén. Y así, para que no haya sospechas, vamos a leer 1 Samuel 16:7, amén. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Imagínense, yo me imagino si Samuel, siendo un hombre de Dios, profeta, que ustedes saben que los profetas, o sea, ellos están en un nivel más avanzado que nosotros. ¿Qué será de nosotros, amén? Que a veces estamos ahí batallando y esforzándonos para seguir adelante con el Señor, amén. Otro hombre que todos conocemos y que también cayó por un tiempo por mirar algo que no debía fue el rey David, amén. Saben que David había experimentado no nada más la gracia de Dios, sino sus bendiciones, amén. Desde pequeño que él fue ungido, antes de que él fuera ungido, el Señor, pues, era una bendición que él se enfrentara, como dice, a osos, a leones, y que no le pasara nada, amén. Eso era la gracia de Dios sobre él. Y en segunda de Samuel, del 11 al 24, no, 11 del 2 al 4, perdón. Ahí nos habla de cómo fue que David cayó, amén. Y dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una
mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El 4, por favor. El 4. Y dice que David envió mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Amén. ¿Y cuántos saben pues que la mujer que vio David era una mujer prohibida? Amén. Ella estaba casada. Y pues por mirar, una vez más, por mirar algo que no debía de haber mirado, pues cayó, amén, cayó en la tentación. Y podemos ver, hermanos, cómo estos hombres de la Biblia que podemos leer esas historias tan emocionantes, amén, más que una película de acción, todo lo que pasaron, amén, todo lo que ellos vencieron gracias al Señor, amén, que el Señor les daba la victoria en batallas, y cómo ellos, por mirar, por descuidarse, cayeron, amén, cayeron, y pues saben muchos lo que pasó después, ¿verdad? Y hoy el Señor, primero que nada, me habló a mí y me decía, quiero que cuides lo que ves, porque para vergüenza mía, pero para que sea un testimonio para ustedes, cuando pasó todo lo de mi mamá, tanto la primera vez, siento que la primera vez que la diagnosticaron fue mucho más fuerte que esta vez que volvió a recaer, pero el proceso, el sacudimiento que el Señor causó a mi vida, hizo que mi mirada como que se desconcentrara, amén. Y yo decía, estoy en el teléfono mirando reels cristianos, videos cristianos, habían a veces videos que traían un mensaje o un versículo de Dios y llegaba a mi vida y me tocaba y se me salían las lágrimas porque era lo que necesitaba en ese momento, amén. Pero yo erróneamente yo decía, ay, ok, estoy pasando por un proceso, estoy batallando para orar, pero me enfoqué en mis ojos, estaba malgastando mi vista en esta cosita, en este peligro, amén, que hoy es el peligro más grande en la actualidad y el arma más poderosa que está usando el enemigo, hermanos, para distraernos. Y quiero confesarles que el Señor a mí primero me dijo, hey, o sea, tú dices que me miras, pero es a medias, o sea, sí me estaba edificando a veces de un video, de una alabanza, de una porción de una alabanza, me hincaba a orar cuando duré muchos días que la verdad no podía orar, no porque estuviera enojada con Dios, no porque renegara de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, sino porque pues la carne es carne y la carne siente. Pero ahí yo aprendí que yo tengo que estar enfocada en Dios, amén, que mis ojos tienen que estar puestos en Él, pase lo que pase, y que eso es lo único que me va a permitir que yo siga adelante, amén. Y como les digo, no es y no ha sido fácil, pero ahorita les puedo testificar que cuando el Señor empezó a llamarme la atención, pero yo decía como, no es el Señor, ay Señor, estoy bien, y me levantaba y otra vez decaía, empecé a sentir algo muy feo dentro de mí, amén, un vacío, una tristeza que no podía describir con palabras, pero yo sabía que la sentía, amén. Y recuerdo que un día le dije a mi esposo, ay, ¿sabes qué? Yo pienso como que estoy cayendo en depresión. Yo lo dije jugando, según. Y él me dijo, ¿sabes qué? Levántate. Tienes que levantarte, ponte a leer la Biblia, ponte a orar, es lo que tú siempre haces. Hazlo, no te desenfoques. Y fue algo que yo dije, ¿por qué me dice eso? Pero desde ahí el Señor empezó a hablarme más fuerte. Hey, te estás desenfocando, no estás teniendo tu mirada en mí. Y a veces cuando no tenemos la mirada en el Señor, nosotros mismos perdemos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. No las logramos saber o retrasamos. O lo que es más triste, que a veces perdemos
lo que el Señor tiene preparado para nosotros, amén. Y pues hoy el Señor nos habla a todos, hermanos, como les dije primero a mí, de que pues cuidemos nuestra vista, sobre todo la espiritual, que es para el humano, la vista física es más importante que la espiritual, pero para el cristiano debería ser más importante la vista espiritual que la de la carne, amén, porque yo pienso, me quiero imaginar, que teniendo a Dios, aunque perdiéramos la vista, el Señor nos iba a guiar, amén. El Señor iba a estar allí advirtiéndonos, cuidándonos, porque el Señor dice que Él cuida de sus hijos, donde estemos, sea lo que sea lo más peor, pero si llegamos a perder la vista espiritual, ahí sí yo creo que nadie nos va a ayudar, amén, porque hay veces que en esos momentos no hay un verdadero amigo, no hay un verdadero hermano, no hay un verdadero familiar que esté ahí para decirte, ¿sabes qué? Estás caminando mal. Tu vista se fue para otro lugar y a veces nos quedamos solos, hermano. A veces nos quedamos solos, pero el Señor hasta esas cosas usa, amén, para bendecirnos y para que nos enfoquemos en Él y lo veamos a Él, nada más a Él. No importa que a veces no tengamos a alguien con quien llorar o que alguien nos diga, ay, todo va a estar bien, pobrecita, porque hay veces que la carne es lo que quiere, amén. Aunque uno conoce de Dios, a veces la carne es lo que quiere, que ay, que te miren pobrecito, pero no, hermanos, no, el Señor dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Y Él dice todo, amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que agarrarnos de eso, hermanos, de la palabra. Por eso yo siempre, cuando ando tambaleando, yo le digo, Señor, dime dónde me equivoqué, qué hice, qué dije. Y el Señor me dice, vuelve a la palabra, porque es muy importante orar porque es la comunicación con el Padre, pero la palabra nos abre la vista a otro nivel, donde es la arma que nos ayuda a nosotros como cristianos a seguir, amén. Estuve buscando unos síntomas de lo que es tener una visión o una vista espiritual pues dañada, amén. Y como les dije, el número 1 es vacío interior. Puede que no tengamos una enfermedad o que pensemos que todo está bien, pero nada nos satisface, nada nos parece suficiente, nada nos llena, amén. El segundo es la negligencia. Y esto se caracteriza por no participar en actividades que repongan o mejoren el alma, amén, o sea, en lo espiritual, amén. Otra de ellas es el ego, que solo nos preocupamos por nosotros mismos, y los estudios demuestran que las personas que sirven a los demás o que ayudan a los demás, aún estando en situaciones, son más felices. Pueden estas personas tener éxito en lo exterior, puede ser una buena carrera, un buen trabajo, tal vez algo que ellos anhelaron mucho y lo tienen, lo lograron, pero en el interior se sienten perdidos, siguen perdiendo esa dirección, amén. También el otro síntoma es que empezamos a buscar culpables o empezamos a difamar. Despreciamos a los demás, no valoramos la importancia que cada uno de nosotros tiene, amén. No los miramos como Dios nos mira, amén. Lo acabamos de leer, que Dios no nos mira con los ojos que nosotros nos miramos a nosotros, amén. Él nos mira con otro valor. La apatía también, ese es otro síntoma, y esa es una ausencia de interés en el desarrollo espiritual. Esa es la falta de, no voy a leer la Biblia, aquí voy a mirar algo en el teléfono, ya el Señor me va a llenar, amén. Y los prejuicios
son otro síntoma de que nuestra visión está dañada, amén, y esos son los velos que nos separan de la verdad, amén, esos velos espirituales que turban nuestra vista y no nos permiten enfocarnos en la verdad que es la que trae el Señor, la palabra, amén, su guianza, su Espíritu Santo, amén. Y para poder seguir adelante, hermanos, si alguien de ustedes como yo en algún momento pues ha desviado su mirada del Señor, el Señor, mientras nosotros nos humillemos ante Él y le digamos, ¿sabes qué, Señor? Sí, me equivoqué, pensé que te estaba mirando a ti y no te estoy mirando a ti, estoy mirando el problema, estoy mirando la necesidad, estoy mirando la enfermedad, estoy mirando el rechazo, porque puede ser miles de cosas que estemos pasando, amén. Y lo más difícil en lo personal para mí es cuando tú lo que estás batallando viene de tu familia, de tu sangre. Eso es donde duele más y te cuesta más enfocarte en el Señor. Pero cuando tú logras tener tu mirada en el Señor, como dice la palabra, si tu padre y tu madre te dejaran, el Señor te recoge. Si tus hermanos, tus tíos, quien sea, te humillan, te hacen menos, te menosprecian, ven a la persona que tú eras antes y no a la persona que el Señor ha hecho, pues el Señor nos ha entregado otra familia en Cristo, amén. El Señor nunca se queda con nada, como dijo el hermano. Él ya pensaba en eso porque Él sabía que íbamos a pasar por todas esas cosas, sobre todo con nuestra familia, y Él nos entrega, primero que nada, Él es nuestro Padre, amén, pero Él nos entrega a unos padres espirituales que son nuestros pastores. Él nos entrega hermanos en Cristo que se vuelven familia, que los niños, es mi tío, es mi tía, es mi primo, es mi hermana, y el Señor ya tenía todo preparado, hermanos. Todo simplemente, como les dije, es enfocarnos, mirar al Señor en todo momento, amén. Y pues un personaje que se lleva todas las estrellas de la historia, pues es Jesús, amén. Ese hombre, Hijo de Dios que estuvo en esta tierra, amén, como hombre, como carne, que sufrió lo que nosotros sufrimos, estamos sufriendo. Él fue el que vino a dejarnos el mejor ejemplo de cómo seguir, de cómo enfocarnos en el propósito, porque todos sabemos que Jesús no la tuvo nada fácil, y eso que era el Hijo de Dios. Imagínense nosotros que somos adoptados, amén. Pero si Él pudo, hermanos, si Él pudo enfocarse en su Padre, Él pudo enfocarse Él miró más allá de lo que Él iba a padecer, de lo que iba a ser su proceso. Él miraba a nosotros congregándonos, Él miraba familias restauradas, Él miraba que al que nadie daba nada por Él, que el Señor lo restauraba, que lo levantaba, que lo ponía siendo un pastor, un adorador, un diácono, lo que sea. El Señor Jesús era lo que Él miraba, amén. Ustedes creen que Él no tenía miedo o no sentía dolor, que no lloraba, amén. Hay un versículo en la Biblia donde habla antes de que Él fuera crucificado, de que lo traicionaran, amén, lo entregaran, que Él sintió el peso del pecado, Él sintió la tristeza, amén. Y yo digo, yo me imagino que una persona como Él, siendo santa, porque Él sí vivía en una santidad, no debía de haber sentido eso, amén. Nosotros a veces pues provocamos esos sentimientos, amén. Pero pues Él, como les digo, Él no se enfocó en los desprecios, en que su propia gente no creyó en Él, amén. Él siguió con su vista en Dios y cumplió el propósito, amén. Él cumplió el propósito y gracias a eso nosotros estamos aquí. Gracias a eso
hoy yo puedo estar aquí compartiendo su palabra. Y pues hermanos, no nos desenfoquemos, no perdamos la mirada de Jesús, de Dios, amén. Ay, si es que nosotros sabemos que nos hemos desconcentrado o hemos empezado a mirar a otro lado que no nos bendice, hoy es la tarde para que volvamos a poner nuestros ojos en Jesús, amén. Quiero compartirles en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Amén. Ahí nos habla y nos dice que no amemos las cosas de este mundo, amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino viene del mundo, amén. Aquí hay ese otro versículo que dice que muchas veces lo que nuestros ojos están mirando no es lo que a Dios le agrada, amén. No es lo que el Señor va a usar para bendecirnos, amén. Pero yo pienso que si Jesús pudo hacerlo, al Él estar enfocado en el Señor, nosotros también podemos, amén. Tal vez no vayamos a sufrir los mismos latigazos que Él físicamente, pero lo sentimos, amén, espiritualmente, en algún proceso, en alguna sacudida que el Señor nos da. Pero ahí está el ejemplo de Él, amén, que miremos a la meta y que le pidamos al Señor que nos guíe, que alumbre nuestro camino, que sea Él, que sea su presencia, el que si estamos caminando en oscuridad, pues que Él traiga esa luz a nuestra vida, amén. Quiero compartir con ustedes el versículo que les estaba compartiendo de cuando Jesús estaba orando y está en Lucas 22. Amén. Gloria a Dios. Lucas 22, el 40, 42 y el 43. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. ¿Cuántas veces hemos estado así como Jesús? Amén. Diciéndole al Señor, Señor, esto está muy fuerte, Señor, no voy a aguantar esto. Pero en el quebrantamiento, en los procesos más difíciles, cuando tú tienes tu mirada en el Señor, aprendes a decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque duela, aunque mi carne sienta que ya no puede, si tu palabra me dice que tú estarás conmigo todos los días de mi vida, ayúdame. Y el Señor literal viene y nos fortalece, amén. Yo he estado muchas veces ahí, antes de la enfermedad de mi mamá, ahora con todo esto, pero he podido mirar al Señor de otra manera, amén. He conocido al Señor de otra manera, que cuando tú te equivocas, aunque sea en decir una palabra o en hacer un gesto, te duele. Te duele ver que no estás haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y muchas veces por enfocarnos, como les dije, en el proceso, muchas veces estamos orando por nuestra familia o por un amigo o por nuestra pareja que venga a los pies de Cristo, que se reconcilie con el Señor o que conozcan al Señor. Y por nosotros desenfocarnos de Jesús, nosotros mismos con nuestros actos atrasamos esa bendición. Amén. La atrasamos y es tan difícil cuando tú te das cuenta que quitaste la mirada de Jesús y que por haber quitado la mirada de Él, hiciste algo que no va a traer a esas personas a Él. Amén. Y el propósito más grande de Jesús, pues no nada más fue
que conociéramos y llegáramos a ver los milagros, la sanidad, los prodigios del Padre, sino que trajéramos almas a su reino, amén. Y a veces, hermanos, por estar distraídos, por no estar mirando a Dios, no lo estamos haciendo, no estamos trayendo almas, no estamos restaurando, no estamos levantando a un hermano, a alguien que no conoce de Dios. Estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestro proceso, en nuestro sufrimiento, en nuestra enfermedad. Muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por algo, pero todos, yo estoy segura que todos aquí estamos pasando por algo. Tal vez no lo digamos, tal vez no lo compartamos, pero todos estamos pasando por algo. Y muchas veces empezamos a mirar el yo. Es como si nos miráramos nosotros en un espejo y lo único que importa somos nosotros. Cómo yo me siento, yo necesito, yo quiero, ¿por qué no me lo dan? Y se nos olvida en hacer el propósito que Dios tiene para nosotros, amén. No es nada más manifestar los dones, amén, que eso es una bendición y es algo tan hermoso cuando tú puedes muchas veces darle un abrazo a alguien, darle una palabra pequeña y que tú miras que es el Señor. Es algo tan hermoso, hermanos, pero no lo es todo, amén, no lo es todo y hoy en esta tarde pues quiero animarles como el Señor a mí me dijo, o me miras o me miras, aquí no hay de otra, amén, porque la palabra de Dios dice que cuando pone las manos en el arado, ya no debes de voltear para atrás, amén, y a veces cuesta mucho, pero hoy yo les invito a que pongamos nuestra mirada una vez más en el Señor, que aunque nuestros ojos no miren las promesas de Dios que Él nos ha hecho en nuestra vida, que sigamos mirándolo, que así como cuando Pedro caminó por el mar a Jesús, acuérdense que él se desenfocó de Jesús y se hundió en la tormenta, amén, que no nos pase eso, hermanos, que no nos pase eso porque el Señor es tan hermoso, el Señor, a mi experiencia personal, yo puedo decirles que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo siempre le digo al Señor que me ayude todos los días a permanecer, a mirarlo a Él, a recordar que es Él y no yo, porque es la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos. Como ustedes saben, pues mi familia, ellos conocen de Dios, pero pues se apartaron de Él, amén, no fueron valientes, es la palabra, no fueron valientes y soltaron a Dios, lo soltaron y pues a mí me ha tocado pues venir a romper esas cadenas, amén, y han estado muy, muy pesadas, pero yo sé y he podido mirar que el yo tener mi mirada en el Señor está dando frutos, amén, en mi familia, en mis hijos. Yo no tengo que decirle a mis hijos, busquen de Dios, necesitan algo, vayan con Dios, porque ellos solitos saben que a Dios se le ama por sobre todas las cosas, que a Dios se le ama, se le respeta, nos dé o no nos dé, que siempre, siempre tengan su mirada en Jesús, ni siquiera en mí, porque yo les puedo fallar, en nadie, que no pongan su mirada en nadie más, que ellos aprendan a buscar de Dios, que ellos aprendan a depender de Él, que es lo que yo le pido a Dios todos los días. Y no es fácil, hermanos, pero vale la pena, amén. No miremos que a veces la injusticia de alrededor, que sufrimos en el trabajo, con algún familiar, con quien sea, nos hagan perder el enfoque y nos hagan perder la bendición, amén. Porque en el Salmos 73, en Nueva Traducción Viviente, dice algo tan tremendo que es verdad, amén, que nosotros, si nos enfocamos en mirar que, como dicen nosotros, pero él se porta mal, pero él no va a la iglesia, pero él hace esto, y mira cómo el Señor lo bendice, y yo que estoy aquí, si no es una es otra, pero no entendemos que si no es una es otra, es un privilegio, que no es siempre que el enemigo nos quiera atacar, es que el Señor está formando esas personas o esos guerreros, esas guerreras que Él miró desde antes de que naciéramos, amén. Y no sé si lo tengan por ahí,
Nueva Traducción Viviente, Salmo 73. Si no, por aquí lo guardé. No, no, es del 2 al 10. Nueva traducción, ok, ahí. Dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Gloria a Dios. Dice, estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecía que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Amén, eso está como medio agresivo, pero eso está para que miremos, y es la verdad. A veces miramos al impío o al que está haciendo mal, o tal vez a alguien que nos está lastimando, porque a veces estamos en esa posición y pensamos que, pero ¿qué pasa, Señor? Si Él es el que está mal y no yo. Y a veces nos distraemos y podemos llegar a caer, hermanos. Pero hoy el Señor quiere que volvamos a fijar nuestros ojos en Él. Amén. Que no miremos a nada alrededor y que realmente caminemos por fe, como dice su palabra, no por lo que vemos. Y pues yo los invito, hermanos, a que si alguien ha perdido su visión con el Señor, hoy en esta noche, pues la recupere. Amén. Que como dice mi pastor y como dice la palabra, fíjate de dónde caíste y vuélvete a levantar. Hoy es la tarde, hermanos, para que sigamos, porque pues el Señor viene pronto por su iglesia, amén. El Señor viene pronto por los que creen en Él, y es muy triste a veces estar aquí y no creer en lo que el Señor nos prometió porque nuestros ojos no lo ven, amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Y pues le doy gracias al pastor por permitirme compartir y la gloria a Dios, amén, por esta tarde. El Señor los bendiga. No le voy a dejar mis lentes. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, darle gracias a Dios por ese tiempo. Grupo de Alabanza Paz, hermano, nos hemos gozado.